Para las velocidades reducidas, las dos baterías de reserva del S-16 estaban conectadas en paralelo, pero para grandes velocidades debían haberlo estado en serie, ya que así se dobla el voltaje y la corriente se reduce a la mitad. Al no preocuparse de conectarlas, Jaime no lograba obtener el máximo posible de velocidad con relación a la fase de descarga de la batería. Y lo que es más, arriesgaba la resistencia de los conductores y del chasis del motor principal con el calor producido por la corriente excesivamente elevada. En vano trataba yo de encontrarme con su mirada. Jaime conocía tan bien como yo los esquemas, pero sin saber por qué, en la tensión del momento, los había olvidado por completo. Las luces comenzaron a palidecer a medida que el S-16 ganaba velocidad. Juan Larto, oficial electricista, me dirigió una mirada angustiada, señalando con ambas manos el tablero de control eléctrico. Sobraban las palabras. Sabía que si yo intervenía abiertamente en el ataque en cualquier forma, volvería automáticamente a asumir el mando del buque. Miré a los otros tres capitanes de corbeta. Los encontré enfrascados en sus agendas. Volví a mirar a Larto y le hice una imperceptible seña con la cabeza. Larto se puso a la altura de las circunstancias. Serie, 1500 en cada lado, dijo dirigiéndose exclusivamente a Jaime, como si respondiera a una orden suya. Las luces, medio apagadas, recobraron vigor repentinamente, al tiempo que se escuchaba una sonora sinfonía de desconexiones eléctricas. Al parecer, Jaime no lo advirtió. Los tres miembros del tribunal clavaron sus miradas en mí, pero yo tenía puesta toda mi atención en inspeccionar con gran interés la cabeza de Tomás que tenía ante mis ojos, y no pude aclararles nada. El blanco parece un barco de guerra, dijo entonces Jaime, después de consultar con Quintín. Posiblemente se trata de un crucero pequeño o un destructor grande. Los torpedos a una profundidad de 3 o 5 metros. Voy a intentar hacer blanco de frente en la proa con un rumbo de 90 grados a babor. Bien hecho. Situar el blanco en alta voz y comunicar al control de tiro lo que uno se propone hacer son normas establecidas. Durante unos segundos más, el S-16 siguió como un cohete con la superestructura vibrante y sus antenas y cables cantando. El sonido de sus hélices resonaba en todo el cuerpo del buque. Pasó un minuto, luego 2, luego 5. Jaime, de nuevo en profunda consulta con Quintín, parecía totalmente satisfecho. Mi ansiedad iba en aumento. Jaime solo había observado una vez con el periscopio. Como resultado, nos habíamos lanzado a la velocidad máxima de inmersión durante varios minutos, en dirección a un punto aproximadamente al que el halcón ocuparía si había mantenido fijo su rumbo. Pero si el blanco había hecho un zigzag, aquella táctica de Jaime de navegar a ciegas colocaría al enemigo fuera de su alcance, que es precisamente lo que se persigue con las evoluciones del zigzag. El capitán del submarino tiene que seguir llevando a cabo la observación suficiente con el periscopio para poder descubrir las evoluciones del enemigo y gobernar su rumbo y velocidad de acuerdo con sus observaciones. Yo intentaba proyectar sobre Jaime las ondas de mi pensamiento, queriendo transmitirle telepáticamente lo que había de hacer, pero ni una vez siquiera miró hacia mí. Los minutos se iban arrastrando uno tras otro. Cuando al fin llegó la orden, yo estaba sudando y me percaté de que Savage, Miller y Kahn observaban con gravedad. Parar máquinas. El ruido casi cesó instantáneamente y se sintió disminuir la velocidad del buque. De frente, 300 de lado. Jaime se volvió a Tomás. Profundidad 13.800 metros. Schultz había mantenido inmóviles en los 13.50 los manómetros de profundidad.
La orden de Jaime haría sumergirse 30 centímetros más el buque, dejando fuera de la superficie del agua 30 centímetros menos de periscopio, aún sacado del todo. Quintín levantó la rosa mostrando a Jaime las supuestas posiciones del submarino y el blanco. Tomó otro aparato que había colgado en un rincón y que tenía la forma de un banjo. El cometido de este aparato era señalar la marcación de tiro o ángulo de tiro para disparar torpedos. Quintín y Jaime discutieron un momento el problema y a continuación el segundo preguntó al Arto: ¿qué velocidad llevamos? 3 nudos y medio. Jaime se volvió hacia el periscopio y Quintín se instaló en el lado opuesto tomando el pulsor del periscopio que colgaba de su cable. La cámara de control quedó sumida en silencio mientras todos se mantenían impasibles en sus puestos, aguardando la observación en el periscopio. Larto rompió el silencio. 3 nudos. Jaime señaló hacia arriba con los pulgares y Quintín apretó el pulsor. El cilindro de acero, húmedo de grasa, comenzó a salir de su cavidad. Jaime, inclinándose como antes, se disponía a empuñar el manillar, pero antes de que el periscopio hubiera aparecido, hizo una seña a Quintín, quien soltó el pulsador. El periscopio se detuvo sin salir totalmente. Jaime, inclinado en una postura poco natural, observaba a través de él, haciéndolo girar primero en una dirección y luego en otra. No lo veo, murmuró. Ahora estoy debajo. Ya he salido, comentó al pasar una ola por encima del periscopio. Su técnica era buena, exponerse lo menos posible. ¿Por dónde debería andar, Quintín? Debería estar a babor, repuso este consultando su rosa. Gire más a la derecha. Y al decir esto, puso sus manos sobre las de Jaime en el manillar, haciéndolo girar a la fuerza hasta que la postura de Jaime indicó que miraba a babor nuestro. De pronto, Jaime hizo retroceder un poco el periscopio. Ahí está, exclamó con voz demasiado fuerte y poco natural. Está en pleno zigzag. Anotar. Marcación. Abajo el periscopio. 087, contestó Quintín, mientras el periscopio se deslizaba hacia abajo. ¿Cuál es el ángulo de proa? 30 a estribor. Jaime hizo seña de que subiera nuevamente el periscopio. Listos para un cambio rápido de posición. Cuando el periscopio salió a flor de agua, ya tenía él la mano en el indicador de rumbo. Anotar, marcación, anotar, distancia, abajo el periscopio. 090-3800, repuso Quintín. Todo a babor. De frente, 2000 del lado. El buque volvió a estremecerse cuando Larto hizo girar sus reostatos. ¿Cuál es la distancia al blanco? 1900 metros. Jaime parecía dominar totalmente la situación. El blanco ha evolucionado a la izquierda. Le daremos la vuelta y le zumbaremos derecho a la proa con rumbo de 90 a estribor. Eso significaba que a pesar de que el blanco había variado el rumbo desde la primera observación, dejándonos en el lado opuesto, Jaime, girando en torno suyo, pensaba dispararle a la otra amura. Como antes, esperaba poder hacerlo con un torpedo lanzado de frente. El submarino tendría que enfilar en ángulo más allá del blanco, en forma parecida a la que emplea un cazador de patos con sus víctimas. Inevitablemente reflexioné que el azar había venido a hacerle el juego a Jaime. La evolución del halcón había sido tan tardía que seguíamos ocupando una excelente posición de ataque. Lejos, pero buena. ¿Qué rumbo he de poner para un buen disparo de frente? Preguntó Jaime. Quintín respondió al punto. 1-3-4. Al hacerlo, le mostró la rosa. Jaime la consultó rápidamente. A la vía 1-3-4, ordenó al timonel. Transcurrieron otros 30 segundos antes de que el barco alcanzara en su viraje el rumbo previsto para hacer fuego. De frente, 200 de banda. Otra mirada al periscopio. Por lo menos, Jaime no había olvidado del todo la técnica aprendida sobre periscopios, uno de los detalles más tenidos en cuenta en un submarinista.
pero ni una sola vez había hecho girar el periscopio en redondo los 360 grados. Tanto las normas establecidas como la técnica lo exigían como medida de seguridad para evitar que otro barco le sorprenda a uno desprevenido. Jaime aguardó a que disminuyera nuestra velocidad y ordenó de nuevo la subida del periscopio. Anotar, marcación 317. Teníamos el blanco a babor por la proa. Anotar, distancia 2300. Abajo el periscopio. La observación había durado 11 segundos. Yo hice con la boca un gesto de aprobación y enseñé a Stoker Kane mi cronómetro, deseando que nadie se hubiera dado cuenta de que Jaime no había observado en todas direcciones. Ángulo de proa, estribor 45. Estribor 45, repitió Quintín, haciendo girar su rosa. La distancia al blanco es 1600, prosiguió un instante después, anticipándose a la pregunta de Jaime. ¿Cuál es la marcación de tiro para esta posición? Quintín tomó el banjo y, en cuclillas, con el instrumento sobre las piernas, preguntó, ¿cuál es la velocidad del blanco? Ponga 12 nudos, contestó Jaime. Quintín asintió. Se inclinó sobre el instrumento y comenzó a hacer girar las agujas para hacer el cómputo de acuerdo con la situación táctica. Yo adivinaba la impaciencia de Jaime. El blanco avanzaba en dirección a la posición de ataque. No había mucho tiempo que perder. Se volvió hacia Tomás, que se hallaba en el control de inmersión. 13.95, gritó. Tomás hizo hundirse 15 centímetros más al barco. En esto llevó cierto tiempo, ya que tenía puesta toda su atención en no pasarse ni un milímetro de la profundidad ordenada. Como el extremo del periscopio totalmente extendido solo alcanzaba una altura de 14.15 sobre la quilla, una pérdida momentánea, aunque solo fuese de muy pocos centímetros, podría sumergirlo en el agua, dejando a ciegas al oficial que dirigía la maniobra. Jaime, con una gran tensión, esperó unos segundos, durante los cuales no se movieron los indicadores de profundidad. A poco, con el movimiento más imperceptible, bajaron los indicadores hasta un punto entre los 13.8 y los 14.10. La atención de Jaime se trasladó de la cámara de control a la persona de Quintín, que pacientemente iba anotando las respuestas que aparecían en la superficie del banjo. ¿Qué es lo que estás esperando, Leone? Gruñó. La expresión de Quintín era la de quien ha recibido un duro golpe, pero su voz no traicionó la menor emoción al decir: marcaciones de tiro, 4 tiburones, 343, 344, 344 y medio. Los giroscopios a 1,5 a la derecha, medio a la derecha, medio a la izquierda y 1,5 a la izquierda. Marcación de tiro para el torpedo de ejercicios, giroscopio ángulo 0345. Jaime volvió a su cometido. Orden de fuego, orden normal, profundidad a 3 o 6 metros. Más máquinas, giroscopio 1,5 a la derecha, medio a la derecha, medio a la izquierda y 1,5 a la izquierda. Al dar la orden hizo una seña negativa a Kim, que en la acción ejercía funciones de telefonista. Cámara de torpedos, orden de fuego, orden normal. Kim repitió la orden de ataque simulado, pero no en el teléfono que tenía colgado del cuello y que, montado sobre una plancha, descansaba en su pecho. Un momento después exclamaba: habla la cámara de torpedos, giroscopios emplazados, profundidad establecida. Jaime habló de nuevo. Profundidad de 9 para el torpedo de ejercicio, giroscopio de torpedo a 0. Su voz era apremiante y se dirigía enérgicamente a Kim. Esta vez Kim oprimió el botón de su micrófono y habló. Cámara de torpedos, dijo. Profundidad de 9 para el tiburón de ejercicio, giróscopo en 0. El torpedo de ejercicio era la verdadera clave del examen y de él dependía que Jaime aprobase. Al instante llegó la respuesta de la cámara de torpedos. Torpedo listo, profundidad de 9, giróscopo en 0. Manténganse preparados, repuso Jaime, lacónico, añadiendo: arriba el periscopio. El periscopio emergió rompiendo la superficie
y vi cómo la luz reflejada por el visor daba de lleno en la cara de Jaime mientras exclamaba: se aleja el zigzag, anotar, marcación, 338, anotar, distancia, 1500, abajo el periscopio, y mientras se ejecutaba la orden, Jaime, desilusionado, comentó: se ha alejado en zigzag, justo en la posición de ataque, y se ha alejado, demonio. En este momento el ángulo de proa es 90, y levantando el puño cerrado, soltó un taco. No ha evolucionado, intervino Quintín con presteza. El ángulo de proa debe ser 90, está justo en la posición de ataque. Mira, y muy excitado le mostró su rosa. Le digo que es inútil, no podemos darle. ¿Cómo que no podemos? Mira otra vez. La vehemencia de Quintín me sorprendió. Con la mano derecha oprimió el pulsador para que subiera el periscopio sin que se lo hubieran ordenado, y con la izquierda empujó a Jaime hacia adelante para que observara de nuevo. Ahí está ahí mismo. Quintín había hecho girar el periscopio unos cuantos grados y miraba fijamente el anillo azimutal y lo que el retículo del periscopio señalaba sobre él. Casi sin querer, Jaime asió el manillar del periscopio, moviéndolo ligeramente. Anotar, marcación, exclamó poco convencido todavía. 343, simular disparo del 1, gritó Quintín. Disparar el 1, repitió Quin. El 1 disparado, listos para el 2. ¿Cuál es ahora el ángulo de proa, Jaime? Quintín había vuelto a tomar el banjo y hablaba sin bajar el tono. 100 estribor, repuso Jaime. Está bien, contestó Quintín soltando el banjo. Síguele. Ya le sigo, gruñó Jaime. 344. Simular disparo del 2. Quintín había vuelto al anillo azimutal. Disparar el 2. El 2 ha salido, exclamó Quin. ¡Atención! Quin agarró el micrófono de su teléfono por primera vez en unos momentos. ¡Atención! ¡Avante!, dijo. Jaime hizo girar lentamente el periscopio para seguir el blanco. Con el movimiento lento y exacto de un reloj, la estrecha línea del cilindro del periscopio y la marcación de tiro cesaron sobre el anillo azimutal. En el compartimento se percibió hasta el sonido de las respiraciones. Quintín tenía el pulsador en la mano. Marcación 345. ¡Fuego! Quintín dio la orden con tal ímpetu que parecía querer lanzar el torpedo con su voz. ¡Fuego!, repitió Quin en el teléfono un instante después. Por la parte delantera se sintió un rumor sordo y después un silbido por el aire. El S-16 se estremeció con la sacudida del lanzamiento. Todo pensamiento de continuar los disparos simulados quedó olvidado mientras Jaime contemplaba por el periscopio el avance de su torpedo. ¡Ha visto el torpedo! ¡Levanta la bandera!, exclamó. Las instrucciones para las maniobras de torpedo exigen que el blanco hice una bandera de señales cuando aviste un torpedo o su estela, y eso era lo que evidentemente había hecho el halcón. El disparo perfecto sería calificado de diana. Jaime miraba como fascinado por el periscopio. Parece bueno, perfecto. Le voy a dar exactamente en la diana. Está hundido con 2 y 2 son 4. Como 2 y 2 son 4. Ahí va. Ha atravesado la derrota. Le he dado. Justo ha pasado debajo de la diana. Luego, recuperando su compostura, vociferó. Final de ataque. Listos para superficie. Aquella era la clave que pondría en movimiento a Tomás. Dio algunas rápidas órdenes en voz baja y volviéndose a Jaime anunció. Listos para superficie. Jaime se inclinó hacia adelante, alcanzó el tirador de la campana de alarma de inmersión y tiró de él 3 veces. Resonaron en el barco 3 toques roncos y el S-16 comenzó a elevarse ligeramente por la proa. Por fin, Jaime se había decidido a dar vueltas y más vueltas en redondo con el periscopio. Portillos a flor de agua. La voz procedía de la torre de mando, donde Rubinovsky, el contramaestre, se había situado al primer toque de alarma de superficie. En la reducida torre de mando, penetró un rayo de luz al salir del agua los 2 portillos y los rayos reflejados danzaron sobre la escotilla
que teníamos encima y en los acerados peldaños de la escala. Al salir a la superficie, cuando el buque está apenas a flor de agua, todos los tripulantes deben apresurarse a sus puestos. Solamente suben al puente el capitán y el contramaestre, quedando el barco dispuesto para volverse a sumergir inmediatamente. Entreabra la escotilla del puente. Oí que gritaba Jaime a Rubinovsky. Y a continuación, el silbido familiar producido por el ligero aumento de la presión del aire del submarino que comenzaba a escapar. Luego, una corriente repentina, al ordenar Jaime que se abriera totalmente la escotilla del puente. Más tarde, la voz de "serviolas al puente", y los dos marineros que ya no eran necesarios en los timones de amura ni en los timones de profundidad, subieron la escala corriendo. En poco más de un minuto se había establecido la situación de superficie. Cuando Jaime mandó llamar a Quintín para que se encargase de la vigilancia del puente, me fui tras él. Durante la hora transcurrida había ido apoderándose de mí una creciente incertidumbre. El contramaestre estaba recibiendo el final de un mensaje enviado por semáforo desde el Halcón en el momento en que yo llegaba. Tocado 10 metros por delante de Diana por torpedo a la vista. Jaime dio unas palmadas en la espalda a Quintín. ¿Qué te ha parecido? El pobre halcón está hundido. Bueno, pues entonces ya está, ¿no? Ya estarán contentos los del tribunal. Dale la vuelta y rumbo a la cuadra. Ten calma, hombre, le dije. El reglamento no te autoriza a volver a puerto mientras el halcón no haya recogido tu tiburón. ¿Qué demonios, comandante? Sonrió Jaime tan fresco. Ya están casi a su lado, por lo menos echemos a andar hacia casa. Era cierto. El halcón había virado tan pronto como el torpedo hubo pasado por debajo de él y había seguido su estela. Aún tenía a su penol las dos banderas que significaban torpedo a la vista y unos cuantos metros por delante de él percibíamos las salpicaduras del torpedo una vez soplada su cabeza de ejercicios, agotando sus últimas reservas de aire y de combustible antes de detenerse. Es mejor que te quedes por aquí un poco más, Jaime, le dije. Tal vez al tribunal no le parezca bien que ahueques al ala tan pronto. Jaime me dirigió una mirada de sorpresa y luego se desahogó con una breve carcajada. Creo que en eso tienes razón. Y volviéndose a Quintín ordenó: acérquese al halcón hasta que le vea sacar el tiburón del agua. El halcón redujo entonces su marcha. Acortamos la distancia y pudimos ver la cabeza amarilla del torpedo a unos cuantos metros de su amura de babor. Quintín ordenó aminorar nuestra marcha. Los tripulantes del halcón se inclinaban sobre la borda con cabo en la mano y uno de ellos con un arpeo en la punta de un palo. La larga cadena de la cabria se balanceaba en el entrepuente hacia el lado de babor y se veía que la operación de enganchar el torpedo que se hallaba a favor del viento resultaba bastante complicada. Jaime ordenó a Quintín acercarse al otro lado del torpedo para que éste quedara a sotavento y unos minutos después de habernos aproximado, el torpedo fue izado a bordo del halcón en el entrepuente. Hemos hecho bien en esperar, Quintín, dijo Jaime. Quintín no tuvo ocasión de contestar porque en aquel momento se oyó a nuestros pies la voz de Rogelio Savage. ¿Da su permiso para subir al puente? Desde luego, repuso Jaime dirigiéndome una mirada. El reducido puente del S-16 ya estaba bastante ocupado, a pesar de hallarnos todos apiñados para protegernos contra el frío. La llegada de una séptima persona lo convirtió en una lata de sardinas. Savage se volvió hacia Jaime. Haga señales al halcón para que vuelva a la base. Jaime hizo un gesto a Rubinovsky. El contramaestre saltó ágilmente sobre los soportes del periscopio y desplegó sus banderas de señales. Queremos realizar unos cuantos ejercicios antes de regresar a puerto, dijo Savage a Jaime. Después de enviar el mensaje al halcón, aléjese de él y sumérjase. A sus órdenes, repuso Jaime. Y Rogelio Savage desapareció abajo de nuevo. Jaime se volvió hacia mí con una mueca.
¿Pero qué diantres pueden querer aún? ¿Es que no me han visto zumbarle con el torpedo? Hice seña a Jaime para que se acercase a la esquina delantera del puente y le dije en voz baja: mira, Jaime, la verdad es que el ataque no ha sido bueno. ¿Cómo que no? No ha sido sino una pura chamba. Has corrido durante más de 5 minutos a toda máquina, sin hacer una sola observación. Si el halcón hubiera hecho un zigzag durante ese tiempo, en lugar de hacerlo al final, nunca habrías conseguido acercarte lo suficiente para disparar. No veo que en eso haya tenido nada que ver la suerte. Cuando lanzó la bengala llevaba un rumbo y cuando miré la última vez por el periscopio llevaba otro. Por eso comprendí que ya había hecho el zigzag y no lo repetiría durante cierto tiempo. Bueno, está bien, le dije, aunque no sea una manera muy correcta de hacerlo. Pero hay otra cosa. Al final del acercamiento, ya en la posición de ataque, no cabe duda que lo perdiste de vista. Quintín te echó una mano. El rostro de Jaime enrojeció. ¡Y un cuerno! Gritó airado. ¿Quién colocó el barco en posición de tiro? ¿Quién dirigió el torpedo? Quintín era mi ayudante y su obligación era secundarme. Ya lo sé, Jaime, pero ¿recuerdas cuando dijiste que el halcón se había alejado haciendo un zigzag? Quintín sabía que eso no era cierto y tú no habrías disparado de no haberte obligado él a hacerlo. Los músculos de Jaime se contrajeron. ¿Es que no quieres que me aprueben? ¿Estás conmigo o contra mí? Tanto como tú mismo quiero que apruebes, Jaime, le contesté con firmeza. Lo que intento es explicarte que probablemente el tribunal se habrá percatado de todos esos errores. El demonio se lo lleve, ya estoy harto, gruñó. Hubiésemos seguido hablando, pero en la torre de mando sonó una voz. El capitán de corbeta Savage reclama al teniente de navío Bledsoe en la sala de control. Jaime hizo un movimiento brusco y bajó al instante. El halcón, con nuestro torpedo amarrado en el puente, había emprendido el regreso. Entretanto, Quintín dirigía de nuevo el S-16 a nuestro punto anterior de inversión. Me miró interrogativamente. Ya sabes cuál es tu cometido, Quintín. En cuanto Jaime dé la orden, sumérgete inmediatamente. Muy bien, mi capitán, repuso Quintín. Estamos dispuestos para la inmersión, pero la escotilla no ha sido comprobada. ¿Que no ha sido comprobada? Pregunté sorprendido. No, señor. Estábamos tan estrechos que Jaime dijo que no había que preocuparse, ya que no volveríamos a sumergirnos. Las instrucciones de nuestro barco exigían que la escotilla del puente fuese inspeccionada mientras se preparaba todo para la inmersión y de nuevo después de cada subida a la superficie. Esto incluía el cerrarla y requería la autorización del comandante en el momento de zarpar. En cuanto baje, pediré permiso a Jaime para comprobarla, dijo Quintín. Trepé por la escotilla a la pequeña torre de mando, que en un submarino apenas merece tal nombre. Contenía un pupitre empotrado para el trabajo de navegación y un equipo de señales. En el suelo se abría otra escotilla idéntica a la del puente, que en caso necesario permitía el aislamiento total del compartimiento. Al agarrarme a la barandilla, disponiéndome a bajar a la cámara de control, apareció Jaime enmarcado en la escotilla. ¡Puente! Gritó. ¡Puente! Bien, mi oficial, respondió Quintín desde arriba. Abajo, volvió a gritar Jaime, rumbo 270. ¿Da su permiso para comprobar antes esa escotilla? Preguntó Quintín desde arriba. A Jaime le daba en la cara la luz que entraba por la escotilla y comprendí que no me veía. Quintín había echado ya mano al cierre. Es solo un minuto, Jaime. ¿Va bien? Como los 4 días últimos habían sido espantosos para Jaime, me daba perfecta cuenta de cuáles serían sus sentimientos en aquel momento. A pesar de lo cual me sorprendió lo que hizo. Movió la cabeza con un gesto de impaciente negativa y gritó con voz imperiosa: he dicho que abajo. Quintín no sabía qué hacer, pero al fin exclamó: despejar el puente. Un instante después sonaban los 2 toques de alarma de inmersión. Yo me encontraba junto a los portillos. Observar a través de ellos cómo descendía nuestra cubierta acanalada mientras el mar ascendía a nuestro encuentro fue siempre algo fascinador para mí y nunca me cansaba de buscar excusas para hacerlo. Mientras la alarma sonaba todavía,
aparecieron uno tras otro los dos serviolas que se deslizaron por la escala desde el puente.